tal amigos? Muy buenos días. Miércoles 30 de marzo del 2022. Les saludamos en la primera emisión de Noticias 7. Estamos contentos, obviamente, porque nuestra selección ecuatoriana empató con el Grande de Argentina. Felicitaciones a la selección y a todos los involucrados en este tema deportivo. Sin embargo, también el asunto político nos ha sorprendido, por decirlo menos. Pero ya vamos a tener los detalles. Muy buenos días. Saludamos con nuestros compañeros. Antes que nada, ¿cómo están? Carito, precisamente, el tema político está convulsionado. Así es, anoche se confirmó ya la renuncia de dos ministros, en este caso Alexandra Vela como ministra de Gobierno y Carlos Gijón como vocero de la presidencia. Son algunos de los cambios en el gabinete que el presidente Lasso ya había anticipado un poco en horas de la mañana, pero estaremos conversando más detalles de esto. Efectivamente, Darío Javier, muy buenos días. Y también el tema judicial está candente, Estados Unidos, y el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos ha ayudado para la captura del excontralor Carlos Poli. Así es, de la información que tenemos, una triangulación de información entre Estados Unidos y otros países, incluyendo el Ecuador. Ha sido posible la detención del excontralor Carlos Poli, el cual enfrentará varios procesos judiciales en ese país. Byron, Vero, Carolina, buen día. Así es, Darío Javier, estaremos pendientes. Y también, Byron, es muy importante que se restablezca sobre todo el tema de vivienda para los afectados de los sismos en Esmeraldas. Tendremos una importante entrevista. Así es, Verónica, Carolina, Darío, televidentes, gracias, como siempre, un gusto. Pues sí, estar aquí en algunos minutos en esta mesa de trabajo el titular de la cartera de vivienda, Darío Herrera, con quien conversaremos sobre las soluciones habitacionales, el bono que entregarán, porque va a haber dos clases de bono. Le preguntaremos cuáles de esos son los bonos para Esmeraldas, los damnificados por el sismo, pero también para los otros lugares afectados por los deslizamientos del invierno que han perdido sus viviendas. Esto es uno de los temas que tendremos esta mañana. Correcto, importante información la que vamos a compartir con ustedes, amigos televidentes. Damos paso enseguida a los titulares de la jornada. Presidente Guillermo Lasso dice que gobernará sin la Asamblea al referirse al boicot legislativo a los proyectos del Ejecutivo. El gobierno analiza otros caminos constitucionales como el de la consulta popular. La justicia de los Estados Unidos detiene al excontralor Carlos Poli en Miami, acusado de delitos de blanqueo de capitales al investigar el origen de sus propiedades de forma irregular. Ministra de Gobierno presenta una demanda de inconstitucionalidad en la Corte en contra de la amnistía otorgada por la Asamblea a 60 implicados en las protestas de octubre del 2019. Nuevamente la Asamblea se entrampa en sus propios conflictos y se suspende abruptamente la sesión tras incidentes entre el correísmo y la presidenta Guadalupe Llori. Iniciamos, amigos. A través de su cuenta de Twitter, Alexandra Vela confirmó su renuncia al Ministerio de Gobierno luego de 9 meses de gestión. Carito. Así es, Alexandra Vela, recordemos que tomó posesión de la gestión del Ministerio de Gobierno el 15 de julio de 2021, luego de la salida de César Monge, que en ese momento se encontraba cruzando un delicado cuadro de salud. Alexandra Vela lo comunicó la noche de ayer, como bien lo has dicho, a través de su cuenta de Twitter. Si tenemos en pantalla el tuit a nuestro productor, ella mencionaba que al no coincidir con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea Nacional, presentó su renuncia. Alexandra Vela mencionaba que preservar la democracia para transformar al país requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada, algo que en su carta de renuncia señalaba que el presidente de la República y parte de los personales cercanos a él no estaba de acuerdo. Vela ha puesto esto sobre la mesa y eso es por la razón por la que ella ha renunciado. Ahora, minutos después, también el presidente Lasso reaccionó ante la renuncia de la funcionaria y él mencionaba que aceptaba la renuncia y también agradecía su gestión. El presidente lo dijo textualmente: agradezco su gestión de Alexandra Vela como ministra del Ministerio de Gobierno. El Gobierno Nacional continuará trabajando de forma permanente por el bienestar de la ciudadanía, la protección de la democracia y la creación de un país de oportunidades y seguro para todos. ¿Qué se viene a continuación? Pues extraoficialmente se ha conocido que el reemplazo de Vela será el que hasta hoy es el asambleísta Francisco Jiménez, de la bancada de Creo y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Esto se estará conociendo en las próximas horas, pero se ha podido anticipar que esto será así por un tuit que también lo posteó Francisco Jiménez ayer en su cuenta de Twitter, en la que él agradecía una mención que se hacía de él ya como ministro.
pero no sería ministro de Gobierno, sino ministro de la Política. Aquí, al parecer, va a haber una división en los ministerios, se creará de nuevo el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Política. Eso es algo que en las próximas horas tendrá que formalizarse y hacerse oficial, ¿no? ¿Y cuáles serán estas competencias que tengan estos dos ministerios? Porque es interesante analizar, por un lado, lo que tú acabas de mencionar, Ministerio de la Política y Ministerio del Interior. Entenderíamos que el Ministerio del Interior entonces estará más a cargo del tema de la seguridad. Pues claro, o sea, seguramente será así como ya funcionaba antes, recordemos, pero el Ministerio de la Política también tendrá que ver muchísimo. Yo creo que en este momento hay esta división, sobre todo por la crisis que está atravesando el Ejecutivo con el Legislativo. Entonces, efectivamente, esto tendrá que tener que definirse y oficializarse en las próximas horas. Francisco Jiménez es una de las personas de los asambleístas que ha tenido una más destacada y más fuerte rol dentro del Legislativo, sobre todo en la bancada de Creo, aunque no es el líder de la bancada como tal, pero ha tenido una gestión que ha sido muy fuerte, sobre todo en los temas de interés económicos que ha tenido el gobierno. Lo último fue la ley de inversiones, él fue el representante del oficialismo dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, que fue la que tramitó este proyecto de ley que finalmente se archivó, pero como vemos, quizá la presencia del políticamente puede aportar muchísimo al gobierno en estos momentos, del que también necesita esta cercanía más con la Asamblea Nacional. Byron. Lo que parece ser es que el Ministerio de Seguridad, como lo quieren denominar, de Política, el de Jiménez, si es que se confirma que va Jiménez, iría el excomandante de la policía, Patricio Carrillo, que como ustedes recuerdan sale hace un par de años de la comandancia de la policía, para dividir en dos, como tú bien decías, Carrillo para manejar el tema de seguridad, porque ya existe una subsecretaría de seguridad que la maneja también actualmente un miembro de la policía, un ex miembro de la policía, y estaría Francisco Jiménez al mando del accionar político, como evidentemente parece que es la idea del presidente, para abrir canales de diálogo con la Asamblea, que busca de alguna otra manera tener una viabilidad política y evitar un entrampamiento como hasta ahora se ha tenido. Ahora, un poco lo que intenta dibujar el gobierno, y lo vemos desde acá afuera, es tener las herramientas necesarias políticas y administrativas para tener el acercamiento precisamente a la gestión política, que no necesaria y obligadamente quiere decir que van a transar con la Asamblea o con actores políticos, pero es obviamente que el anterior y los que vengan, los gobiernos me refiero, tienen que tener este canal directo con la Asamblea Nacional para poder estrechar lazos y poder gestionar las leyes en función del beneficio del país. Así es, justamente recordemos que fue en la presidencia de Lenín Moreno cuando se unificaron estos ministerios. Ahora finalmente parece que otra vez se van a dividir. Esto tendremos que confirmarse más adelante, pero también hubo otra renuncia y fue de Carlos Gijón como vocero de la presidencia. Él estuvo 5 meses en este cargo. Ahora el exfuncionario también presentó su renuncia a través de su cuenta de Twitter. Tenemos también el tuit de Carlos Gijón que mencionaba justamente: amigos, retorno a mi cuenta de Twitter para comentarles que he renunciado al cargo de consejero de gobierno. Creo que el presidente Lasso es un patriota y he sido testigo de su trabajo incansable por los más pobres. Estoy seguro que tendrá éxitos. Que Dios bendiga al Ecuador. Estas fueron las declaraciones que lo hizo a través de su cuenta de Twitter Carlos Gijón anoche, cuando justamente presentaba su renuncia. ¿Qué ha pasado aquí? Pues últimamente se ha mencionado que Carlos Gijón tuvo ciertos encuentros con la Secretaría de Comunicación por la información que se divulgaba y también con los medios de prensa en su presentación. Se decía que quizá faltaba más, había un poco de ambigüedad y faltaba más claridad en la vocería. Él, sin embargo, ha renunciado ya. Veremos también quién será el que ocupa este cargo. Como dijimos antes, el presidente lo había anunciado ya en horas de la mañana en su encuentro con periodistas. Él había dicho y había anticipado que habrá cambios en su gabinete, que oportunamente los iba a informar. Pero además de eso, él también mencionó justamente, y creo que tiene que ver todo esto con la situación política que está viviendo el país, el Ejecutivo y el Legislativo. Y ahí fue cuando el presidente mencionó que él ahora tendría que gobernar de una manera usando herramientas constitucionales para no tomar en cuenta la Asamblea. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Es que debo de gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al gobierno nacional. Ahora, hay alternativas y hay caminos. Primero, utilizar decretos ejecutivos, reglamentos hasta donde nos permita la ley y la Constitución, y no descartamos someter a consulta popular
este proyecto de ley tan importante para el desarrollo del país, pero que fue negado por la Asamblea Nacional. A propósito de eso, ayer la Asamblea Nacional se volvió a entrampar por conflictos internos. Se apeló a la presidencia nuevamente de Guadalupe Llori y luego de varios incidentes la misma suspendió la sesión. Así es, justamente todo esto ocurrió en medio de un pleno en el que se estaba debatiendo una moción presentada por el asambleísta de Pachacutic, Mario Ruiz, justamente para, en una parte, rechazar la denuncia del presidente, pero también para exigir que se presenten las pruebas en la Comisión de Ética y los legisladores que se han mencionado u otros también, que decía si hay más, pues que puedan ser ellos fiscalizados dentro del legislativo. Pero me parece que hay una propuesta de UNES de querer meter también esa famosa comisión de evaluación a los miembros del CAI de la presidencia, debate, que es donde la presidenta, porque lo dijo y se pudo escuchar en algunas declaraciones, eso no estaba en el punto de orden, así que mientras no esté no voy a dar paso. Y ahí fue digamos... Sí, justamente el UNES aprovechó en medio del debate para poder agregar este intento de la comisión. Nosotros hemos preparado un reportaje, si lo tenemos, para poder conocer cómo fue la jornada de ayer en esta entorpecida sesión de pleno que otra vez volvió a suspenderse en medio de polémicas. Veamos. Suspendo la sesión por falta de garantías. Así, entre gritos, nuevamente terminó una sesión del Pleno de la Asamblea. La polémica surgió en medio del debate de una moción propuesta por el legislador de Pachacutic, Mario Ruiz, para investigar en la Comisión de Ética a los asambleístas señalados por el presidente Guillermo Lasso. Y mandarles sacando a esos asambleístas corruptos. El asambleísta de UNES, Blasco Luna, quiso agregar a la resolución la conformación de una comisión que evalúe la gestión de las autoridades de la Asamblea. Y de esta manera, con transparencia, quien ha hecho bien las cosas será ratificado en su cargo y quien no, pues tendrá que responder. Esto no fue acogido por la presidenta Llori, quien mandó a votar. Tienen que pedir el cambio del orden del día exclusivamente para conformar la comisión, compañeros asambleístas, no incluir en una resolución. Y entonces se desató la polémica. La presidencia fue apelada por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret poco antes de ser suspendida la sesión. El correísmo y los socialcristianos anunciaron una autoconvocatoria. Cuando la presidencia se apela, quien está en ese momento dirigiendo una sesión tiene la obligación legal de bajar a defenderse a su curul. Pero desde Pachacutic dicen que lo que ocurrió es otro intento de desestabilización. Pero no vengan a entorpecer tratando de meter gato por liebre. En todo caso, la sesión que fue suspendida debía tratar el juicio político contra el contralor subrogante Carlos Riofrío y el segundo debate de la ley de comunicación, temas que quedan postergados una vez más. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y lo que queda un poco de resumen de estas últimas sesiones atropelladas, como decía Carolina, es que la inexperiencia quizá de este nuevo cuerpo legislativo hace que no entiendan o no manejen la ley orgánica de la función legislativa. Tanto es así que las apelaciones o los argumentos que están proponiendo sobre la mesa para pedir el uso de la palabra o proponer algún cambio del orden del día no están siendo claros por ninguno. Y obviamente eso entorpece y atropella cada una de las sesiones. Y justamente el tema de la apelación de la presidencia, que es lo que ayer causó polémica, en el Código de la Función Legislativa no establece que se ingrese a través de una solicitud de cambio en el sistema, sino simplemente, por ejemplo, recordemos en varias ocasiones cuando César Litardo era presidente, se levantaba la mano un asambleísta y simplemente decía apeló a la presidencia y el presidente debía bajar a su curul y defenderse 3 minutos, argumentar quien apeló a la presidencia por qué y luego el presidente en funciones decir su motivo y luego se sometía a una votación. En este caso, con la presidenta Llori, tanto en la sesión 766 en la que se produjo el apagón como en la de ayer, se hizo esto. Primero lo hizo Esteban Torres, ayer lo hizo Juan Cristóbal Lloret, de esta forma, diciendo apelo a la presidencia, pero la presidenta Llori decía que esto debía ingresarse en el sistema, lo cual, como decimos, dentro de la ley de la función legislativa no está claro, no lo señala de esa forma y esto tendrá también que es lo que genera la polémica. No sabemos cuándo volverán a reanudarse los plenos, que es importante porque evidentemente existe esta petición de apelación y tendrá que en algún momento despacharse y tratarse, ¿no? Veremos qué pasa, como decimos, parte de lo que ocurre en el gobierno y por lo que menciona el presidente Lasso respecto a la falta de gobernabilidad tiene que ver, como lo que estamos viendo, qué ocurre dentro del pleno legislativo y que tendrá que aclararse.
Sin duda, ahora vamos a revisar otra noticia importante, amigos televidentes. Atención, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la detención del excontralor Carlos Pollitt en el estado de la Florida, en donde será juzgado por el presunto delito de lavado de activos. Byron, esta es una noticia que realmente nos sorprende, sobre todo por la relación que tienen los Estados Unidos con la situación política y la situación judicial de nuestro país. Verónica, de lo que nos hemos podido informar de las fuentes directamente de Estados Unidos, lo puso ayer el Miami Herald, CNN también, pero también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es que a Pollitt se lo investigaba por delitos federales en Estados Unidos cometidos en los últimos años, que tienen que ver básicamente con el delito que los estadounidenses denominan blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, que es otra cosa como lavado de activos, es decir, dinero que es usado para la adquisición de bienes inmuebles y que no tendrían un origen lícito, o por lo menos es un origen para investigar. Los dos jueces que han establecido esta causal, que ya lo han detenido el día lunes a Pollitt, que tuvo ya una primera audiencia con los jueces, lo que está pidiendo la defensa de Pollitt, y parece que hoy en la tarde se va a resolver o se va a conocer, es que los jueces le puedan dar una medida sustitutiva con un pago de fianza, que como ustedes saben en Estados Unidos una fianza no es de unos miles de dólares, puede ser hasta de millones de dólares, por una sencilla razón, porque los jueces evalúan el monto de la investigación o de lo que supuestamente se estaría evadiendo, blanqueando. Si son 8 millones, podría ser incluso más del 10% de ese valor. Si son fianzas muy importantes, que la defensa de Pollitt está analizando a ver si le permiten tener esa libertad bajo fianza. Pero Pollitt actualmente está detenido en una cárcel federal de Miami. Así es, veremos si el viernes, en el que tendrá que presentarse de nuevo ante la justicia, se determinará esto de la fianza o no, pero para dar más detalles de lo que ha sido esto, la Fiscalía informó que el excontralor habría sido parte de un esquema que utilizó el sistema financiero de Estados Unidos para justamente poder blanquear capitales. Él, además, aquí este dinero habría sido proveniente de sobornos en Ecuador entre 2010 y 2017. Esto relacionado, recuerden ustedes, con el caso Odebrecht, justamente por el cual aquí ya fue sentenciado por concusión y en diciembre de 2020 su sentencia fue puesta en firme. Darío. Así es. Y a propósito de esto, nosotros hemos hecho una cronología visual respecto de los últimos meses de trabajo que desarrolló precisamente Carlos Pollitt cuando aún era Contralor General de la Nación. Como ya lo han anticipado y ya lo han anotado los compañeros, Carlos Pollitt fue detenido y anunciado esto tanto por el gobierno nacional como por el gobierno norteamericano a través de su Departamento de Justicia. Tenemos que en la cronología que el 15 de marzo del 2017 fue posesionado como Contralor. En mayo del 2017 Pollitt se fue a Estados Unidos con licencia y un mes después presentó su renuncia, que no fue aceptada por la Asamblea Nacional. De esto entendemos y sabemos y recordemos que nunca más regresó. Es vinculado por el caso Odebrecht en junio del 2017. Carlos Pollitt aún era Contralor de la Nación. Es vinculado, como decimos, a una indagación previa a pedido del entonces fiscal general Carlos Vaca Mancheno para una investigación por un supuesto vínculo con los casos de corrupción de la empresa Odebrecht. Pollitt, que fue acusado por recibir coimas de esta empresa por el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli. La Asamblea Nacional lo destituye. El 2 de julio del 2017, el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve censurar y destituir a Carlos Pollitt del cargo de Contralor General del Estado por el delito de concusión. Más adelante, tenemos que en junio del 2018, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido del fiscal general del Estado y sentenció al excontralor Carlos Pollitt Falloni y a su hijo John Pollitt Esteves por el delito de concusión relacionado, como ya decimos, por el caso de Odebrecht. La sentencia contemplaba que Carlos Pollitt y su hijo deberían pagar 40.4 millones al Estado como reparación integral de forma solidaria, cosa que, como sabemos, no ha ocurrido. Luego viene la detención. Este martes 29 de marzo, la Fiscalía General del Estado dio a conocer a través de un Twitter que Carlos Pollitt había sido arrestado y será procesado por lavado de activos en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de ese país, Pollitt enfrenta 6 cargos por lavado de activos y actividades ilícitas, y de ser encontrado culpable, su pena podría ser de hasta 100 años de prisión.
Bueno, es realmente un tema sumamente importante el que se debe analizar en este sentido y también la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en estos temas. Ahora vamos a cambiar de información. El Consejo de la Judicatura lanzó el concurso para elegir a 14 jueces precisamente anticorrupción. Los magistrados estarán encargados de manejar los casos de peculado, cohecho, concusión, delincuencia organizada, entre otros. Y las postulaciones se van a receptar a partir del próximo 2 de abril. Así es, Verónica, y algo importante, esta colaboración también está el Departamento de Estado de los Estados Unidos, estuvo el embajador Fitzpatrick y también estuvo el embajador de la Unión Europea. Ambos, tanto el embajador de la Unión Europea como el estadounidense, dieron dinero. En el caso de Estados Unidos, $500,000, y en el caso de la Unión Europea, más o menos $1,5 millones para fortalecer estas unidades especializadas de lo penal, que además van a tener una custodia policial. Es decir, son jueces que van a tener una protección como sucede en otros países por los delicados sistemas. Es la primera vez en el sistema judicial que se establecen estos jueces exclusivos para investigación anticorrupción y tiene que ver mucho con lo que veíamos hace poco. Es decir, hay una colaboración estrecha con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con la justicia ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano para perseguir los delitos transnacionales que tengan que ver con corrupción, con dinero mal habido en actividades políticas y bueno, esto de aquí es un hito, como hemos dicho, y según las autoridades ya el reglamento que lo estableció el Consejo de Participación Ciudadana podrá ser conocido en cuestión de días para los aspirantes. Acuérdense que son abogados en libre ejercicio o incluso magistrados, jueces que están actualmente en funciones que podrían presentar sus carpetas para postularse. Así es, justamente esto es algo inédito que se está realizando en el país, que se ha impulsado, de hecho, desde hace varios años de esta creación. Es algo que, por ejemplo, en países como Guatemala o en España y otros de Europa existen y es el interés de las potencias internacionales de también poder impulsar eso en Ecuador en los delitos de anticorrupción. Serán 14 jueces los que se elijan y entrarán en funciones en agosto próximo, pero además también contarán con alrededor de 40 funcionarios en estos tribunales que estarán también ellos a cargo de poder procesar casos en delitos que son referentes a corrupción, 44 alrededor, 37 de ellos relacionados al crimen organizado. Como bien mencionaban, el presidente de la República estuvo encabezando el lanzamiento de este concurso para llamar a los magistrados, pero también estuvieron otras autoridades como Fausto Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijeron. La asistencia técnica internacional en todo el proceso y la colaboración interinstitucional son el aval para un concurso transparente y riguroso. Organizar un concurso para escoger jueces especializados en delitos de corrupción y de crimen organizado es un hito en el sistema de justicia nacional. Bueno, ya lo ha dicho el presidente, es un hito en el sistema de justicia del Ecuador tener este tipo de estructura que permita no solamente el perseguir, sino más bien prevenir y enjuiciar a las personas que han hecho tanto daño económicamente robándose el dinero del país. Esto a propósito de todos los temas que hoy justamente hemos venido señalando en este espacio de noticias. La justicia realmente necesita dar un vuelco, necesita ajustarse, y ya era hora que el país tenga este tipo de estructuras jurídicas que permitan que los malos funcionarios se sigan robando el dinero de los ecuatorianos. Sí, efectivamente, y en los casos de corrupción sobre todo, ¿no? Que tanto daño nos han hecho, como tú bien lo manifiestas, Darío. Ahora, un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso la segunda prisión preventiva contra el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi, quienes son investigados precisamente por el presunto delito de cohecho. La Fiscalía acusa a Celi por presuntamente haber recibido dinero de parte de una empresa china a cambio de que se desvaneciera una millonaria glosa en su contra. Y sí, efectivamente, estos temas de corrupción lamentablemente siguen involucrando a funcionarios de más alto nivel, sobre todo de estas instancias, la Contraloría, que lamentablemente pues ha perdido una credibilidad institucional. De hecho, pues, y mañana estará aquí, ya lo anunciamos, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa, para explicarnos, porque ya están listos los procesos, o mejor dicho, los reglamentos de las comisiones de selección, que son los encargados de seleccionar, como su nombre indica, a los postulantes a reemplazar
al Contralor del Estado y a las demás funciones del Estado que tiene el quinto poder, o mejor dicho, el Consejo de Participación, en la obligación constitucional de hacer el proceso. Así es, justamente este es el también llamado caso Las Torres, en el que se le imputa a Celi de haber recibido dinero de la empresa china. Dentro del proceso también se le ha dictado prisión preventiva a quien era el representante de esta empresa china y también, como ya se mencionó, al hermano del Contralor Celi. Este es uno de los casos que estaban pendientes, porque recordemos que la prisión preventiva contra el excontralor culminaba ya en las próximas semanas. Ahora, con esta disposición de la justicia, permanecerá en prisión, pero tendrá que verse también cómo evoluciona este caso. Bien, es un poco la dinámica de lo que está pasando. Lo mencionabas hace un momento. El gobierno está haciendo los ajustes necesarios en todas las instancias de justicia para que el país pueda tener una estructura que en el corto o mediano plazo pueda representar eficientemente al país. Los ajustes van a tener que ver, como lo mencionábamos hace un momento, también en lo político, en lo administrativo, para que en el corto o mediano plazo, como insistimos, el Ecuador podamos tener una mejor función judicial. Así es, y bueno, hablando de este caso específicamente, pues se decía, la glosa era millonaria, 1.3 millones de dólares que había sido la transferencia de Celi, y que eso tendrá también que esclarecerse cómo y de cuándo se ha hecho, ¿no?, este tipo de aspectos dentro del proceso de justicia de Celi. Estaremos entonces pendientes de cuáles son las resoluciones frente a este caso importante de la justicia ecuatoriana. Hacemos una pausa, amigos televidentes, pero no se vayan porque ya regresamos con más aquí en Noticias 7. Estamos nuevamente con ustedes, amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañen en esta mañana y nos sentimos contentos, ¿verdad? Hay un ambiente como de celebración, menos para Biden. No, yo sí estoy contento, pero me hubiera gustado que gane, la verdad. Ah, correcto. Me quedé con esa sensación de... vamos, que Argentina es un equipazo, ayer lo demostró. Hicieron un buen papel los chicos, pero bueno, el especialista de aquí, mi querido amigo Fabián, yo soy un hincha. Así que no soy el más indicado para hacer un análisis sesudo. Pero en todo caso, creo que estamos contentos en términos generales. Jugamos bien, sin duda. Así es, ¿cómo están? Buen día. Buenos días a los amigos televidentes. Carito, Byron, como siempre, Berito, al gusto de estar con ustedes. Y sí, realmente jugamos bastante bien. Y yo creo que esa fue la sensación con la que se quedó la mayoría de la gente en el estadio, que fue un espectáculo increíble, la cantidad de gente. Ya vamos a ver las imágenes que cuando salió la selección, todo el show que se armó, esa cascada de luces espectacular, ¿no? Maravilloso realmente. Y sí, bueno, como decía, la gente se quedó contenta por el rendimiento de la selección. La gente siempre mantuvo ese apoyo, el aliento, y se concretó lo que quería Alfaro. Al final, este partido no terminó siendo un partido más de la eliminatoria. Lo que terminó siendo fue un partido de comprobación para Ecuador. Fue un partido en el que se dieron las condiciones, Alfaro ya lo había dicho antes del partido, que quería que sea como una especie de simulación a lo que podría vivir en el Mundial. Él dijo: Argentina es uno de los 6 candidatos para el título en Qatar. Ya lo puso así entre los candidatos. Y quería que se diera así ese roce, ¿no? Jugar en igualdad de condiciones, sin el tema de la altura, que ese por lo general era un plus de Ecuador cuando jugaba en Quito, que por general los equipos brasileños, argentinos, uruguayos llegaban con ese recelo, no brindaban todo. Jugar al mismo nivel en el llano, con las mismas figuras de un estadio completamente lleno, la presión, simular un poquito. Claro, el Mundial va a ser otra cosa, ¿no? Pero ya hablamos de la élite del fútbol mundial. Hay que tomar en cuenta que la FIFA tiene 211 selecciones y solamente llegan 32 al Mundial, y dentro de esas 32 está Ecuador. Entonces, obviamente es un mérito, Italia, ¿no? Perdón que te interrumpa. Y encima es campeón del mundo. Hay que decirlo. Así es, justamente. No está Italia, imagínense, pero sí está Ecuador. Así que tenemos que sentirnos orgullosos y contentos por ello. Estamos viendo las imágenes de lo que fue el partido. El primer gol de Argentina, que llegó a través de Julián Álvarez, uno de los chicos con proyección de Argentina. Tiene 22 años este muchacho de River Plate. Ya lo ven como el futuro 9 de la selección argentina. Valió mucho este triunfo. Aquí vemos ya el empate a través del penal de Einer Valencia, el que desató la euforia porque llegó al minuto final. Exactamente, sufrido. Miren, la algarabía de la gente fue espectacular, como lo podemos ver. Fue ese desahogo, ¿no?
Vale la pena mencionar que en Argentina no estuvo Lautaro Martínez, que es el goleador argentino, y tampoco estuvo Di María por decisión técnica, aunque sí estuvo en la banca de suplentes. Fueron los únicos, para mí, principales que faltaron ante Argentina, que demostró, ¿no?, su potencial. Así que nos vamos contentos, creo que ustedes también vibraron con ese partido, ¿no?, con lo que se vivió, que fue espectacular en el estadio. Vamos a hablar también las reacciones que también hubo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, también se pronunció en redes sociales. Hubo reacción también del ministro de Deportes, Sebastián Palacios, que también creo que tenemos las expresiones de él. Con la ayuda de producción también vamos a ver lo que dijo el técnico Gustavo Alfaro al final del partido, destacando lo importante de este encuentro, ¿no? Vemos la algarabía de la gente, había mucho argentino también ahí, gente con la camiseta del albiceleste. La ovación que le dieron a Lionel Messi, sensacional. Revisando nuevamente las imágenes, ahí vemos el gol, ¿no?, que le decíamos de Argentina. Pero en todo caso, un buen resultado para Ecuador. Estamos en el Mundial, una muy buena prueba, cerramos de buena manera. Vamos a ver lo que dijo el técnico Gustavo Alfaro al final del partido. Ya, con los jugadores. Vamos a ver primero esta partecita antes de... Me hicieron muy fuerte, me hicieron mejorar mi fútbol y bueno, hoy queremos disfrutarlo todos juntos como país y bueno, estoy contento de que Ecuador vuelva a estar en un mundial, ¿no? Sí, la verdad que por el grupo que hemos formado nos lo merecíamos y gracias a Dios lo hemos logrado y ahora hay que disfrutarlo. ¿Se le dio un gol más a usted? Sí, que sirva para seguir sumando, para que el grupo siga ganando confianza y nosotros seguimos con nuestro objetivo, que ahora va a ser hacer una gran Copa del Mundo. Creo que dimos el 100% y nos merecimos algo más, pero bueno, estamos en Qatar, se logró empatar, este es un proceso, vamos a seguir trabajando cada uno al 100 en su club para hacerlo mejor en el Mundial. Una gran enseñanza, a pesar de la dificultad del equipo, el grupo, el cuerpo técnico que creyó en cada uno de los integrantes. Yo creo que eso es muy valioso y la verdad que le agradecemos por habernos acompañado durante todo este camino. La unión, lo dije ya, no hubo objetivos individuales, el objetivo principal fue clasificar a Qatar. Todos nos pusimos a disposición de la selección, sabíamos que lo más importante era eso. Se viajó muchísimo, jugadores que venían y te contaban que hacían 20 horas de viaje y venían ahí con la mejor predisposición, con la mejor gana. Ponerse esta camiseta, ponerse estos colores es un privilegio para nosotros y habré cumplido el objetivo, darle la alegría a la gente, a nosotros, a nuestra familia, de lo más lindo que nos puede pasar. Así es, fue un empate para mí con sabor a victoria, en el que yo creo, y Fabi, tal vez me des la razón, no fue un trabajo individual, sino se destacaron en sí los jugadores, Robert Arboleda, Gonzalo Plata, que volvió también. Pero además de eso, bueno, también hay, creo que, aspectos que hay que considerar, ¿no? Porque no todo fue bueno. Ahí quedan muchas dudas respecto a la cantidad. Fueron 50.000 aficionados, pero si las entradas se habían agotado en 24 horas, luego, ¿de dónde salieron? Creo que por ahí también, el hecho también de los usos de mascarilla y todo esto de encontrones, porque la gente se desató, ¿no? Ayer incluso hubo varios incidentes. Veamos qué pasa con eso, ¿no? Más allá del festejo, creo que sí hubo cositas que creo que hay que investigar. Exactamente, sí. Claro, la fiesta deportiva no queda duda, ¿no?, de lo que se vivió. Pero sí hay cosas por mejorar, que hay que cambiar, obviamente, y que generó un malestar. No todo fue perfecto. Ayer hubo mucha gente que se quedó fuera del estadio y que mostraba entradas, ¿no? Obviamente, ¿no?, que mostraba en las localidades en la mano, que querían ingresar. Hubo mucha gente que se saltó las vallas, porque querían ingresar de alguna manera ya al estadio, porque ya se acercaba la hora del partido. Hubo 3 filtros que tenían que pasar de seguridad, entonces ciertas cosas de organización que tenían que corregir, obviamente. Entonces, pero bueno, son cosas que luego ya lo irán cambiando, midiendo, incluso porque hay que tomar en cuenta que este estadio va a ser sede de la final de la Copa Libertadores. Ese partido va a ser así mismo al final de la temporada. Y bueno, le quedará de elección para Barcelona, que es el organizador con la Conmebol de este evento. Entonces, cosas para corregir. La FEP también se investigada. Exactamente, es que el organizador de este partido fue la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Fabián, solamente me quedo, porque sé que tienes poquitos minutos. Entiendo que en Europa y en Asia y en África también ya se definieron otros cupos. Se quedó Egipto de Mohamed Salah, se ha quedado también el abuelo Ibrahimovic de Suecia, pero entra el loco Lewandowski, y me parece que también Portugal. ¿Qué otra selección? Sí, hay selecciones de África que también se anexaron, obviamente Senegal, Ghana, Camerún, equipos que también están en el Mundial, se van complementando. En la zona sudamericana también Perú fue a la zona de repesca, aseguró finalmente su pase
a la zona de repesca luego de vencer a Paraguay 2-0 en Lima. Así que vamos a ver si le va bien, va a ser contra un equipo asiático, a ver si completamos los 5 equipos sudamericanos. Sería espectacular, ¿no? Tener una representación así, con 5 sudamericanos en el Mundial de Qatar. Así que bueno, también tenemos ya lo que dijo al final el técnico Gustavo Alfaro de esta clasificación, también emocionado. La familia de él estuvo en el estadio, ¿no? Vino desde Argentina solamente para ver la clasificación de la selección de Ecuador en el Estadio Monumental. Vamos a ver lo que dijo el técnico de la tricolor, Gustavo Alfaro. Nos sirve para haber clasificado una Copa del Mundo, pero para el Mundial no nos alcanza. Tenemos que mejorar mucho, tenemos que mejorar. Ahora empieza otra etapa distinta. Mi idea es agarrar alrededor de 30 a 32 jugadores, hacer análisis de 30 a 32 jugadores, hacer análisis físicos, análisis técnicos, análisis tácticos, empezar a viajar para estar cerca de ellos, para poder hablar con ellos, para poder verlos en entrenamientos, verlos en partidos. Vamos a recibirlos en junio, tenemos que tratar de mejorar en un montón de aptitudes para jugar estos 3 partidos amistosos que tenemos en junio. En septiembre otros 2 más y después ya prepararnos para el Mundial. Entonces nos queda mucho trabajo por delante por hacer, hay muchas cosas por mejorar, hay muchas más: consistencia, eficacia, manejo de pelota, capacidad de generación y determinación ofensiva, solidez defensiva, mejora en pelotas paradas, en un montón de detalles que todavía tenemos como cuentas pendientes para mejorar. Pero después de haberlo hecho con chicos muy jóvenes, con chicos que carecían de mucha experiencia y de batallas en este aspecto, porque le aseguro que para el 80% más de este plantel es la primera vez que juegan eliminatorias, y haberlo hecho de esta manera, habiendo dejado en el camino selecciones muy fuertes, es muy loable desde todo punto de vista. Por eso tenemos que estar conformes, pero no estamos satisfechos. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Como le dije a los jugadores, el objetivo está conseguido. Si nosotros lo conseguimos, lo entendemos como es que es parte del pasaje a otro objetivo superior. Salvo que alguno de nosotros diga que se va a retirar mañana, con lo que hemos hecho no nos alcanza. Hemos hecho mucho, que es clasificar a un mundial, pero hemos hecho poco en función de lo que nosotros pretendemos o aspiramos a hacer con Ecuador. Así es, así está lo que dijo el técnico Gustavo Alfaro, satisfecho con el rendimiento de la selección, pero sin embargo hay que trabajar mucho. El Mundial es un torneo de élite, llegan los mejores, son 211 selecciones y 32 los elegidos. Así que buen trabajo de la selección. Vamos a revisar también cómo quedaron los resultados de la jornada ayer en eliminatorias. Vemos ahí que Perú ingresó a la repesca, como dijimos, con el 2-0 que consiguió sobre Paraguay. Colombia se quedó cerquita, venció a Venezuela 1-0, era otro de los opcionados para ingresar a la repesca, pero no le alcanzó. Brasil, la hegemonía del cuadro auriverde en toda la eliminatoria, ganó todo lo que pudo, 2 empates nada más, uno con Ecuador ahí, ganó 4-0 a Bolivia. Uruguay también derrotó 2-0 a Chile. Chile también buscaba la repesca, pero de igual manera no le alcanzó, se quedó fuera de toda opción. Y el partido que ya revisamos de Ecuador, que empató 1-1 con Argentina. Así que vamos a ver también de una vez cómo quedó la tabla de posiciones definitiva luego de las 18 fechas. Hay que tomar en cuenta que Brasil y Argentina tienen que enfrentarse, hay un partido pendiente entre ellos. Quedó primero Brasil, quedó segundo Argentina, tercero quedó Uruguay por su triunfo, y por el empate de Ecuador quedó cuarto, los 4 primeros al Mundial. Y ahí estamos nuevamente con la imagen, y Perú es el último combinado sudamericano que va a la repesca. Así quedó la tabla final de eliminatorias, y vamos a revisar también la reacción del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien también se congratuló por este resultado, por esta clasificación. Él puso en una imagen que felicitaba a los jugadores por su rendimiento y obviamente todo lo que habían hecho en este premundial. Ahí decía la imagen: gracias muchachos. El mensaje del presidente donde dice: mis felicitaciones a la Tri, el Ecuador entero les agradece su esfuerzo y dedicación. Vamos a Qatar con mucha emoción y la tricolor en lo más alto del mundo, a dejarlo todo en la cancha. Ese fue el mensaje del técnico. Así que ahora alistarnos para lo más importante, el Mundial. Así es, 7 meses de preparación nos queda, ¿no? Billetes, los que quieren irse prestan. Un detallito, se juega en diciembre porque es en Qatar el clima, ¿no? Es menos agresivo. Exactamente, normalmente los mundiales siempre se han jugado entre junio y julio, pero en Qatar en este caso sí es una excepción por el tema del clima, del calor que hace allá. Muy bien, todo está planificado. Perfecto, hacemos una pausa y ya regresamos, amigos. No se vayan. Así que...
Soy ecuatoriano. أنا إكوادوري. Gol de Ecuador. هدف إكوادوري. ¿Cuánto cuesta la entrada? كم تكلف التذكرة؟ Salve, oh patria. 1000 veces, oh patria. السلام عليكم يا وطن. ألف مرحبا يا وطن. ...7:44, una hora menos en Galápagos. Ya nos acompaña en esta mesa de trabajo, como le habíamos anunciado, el titular del Ministerio de Vivienda. Pero antes, Verónica, nos vas a comentar algo relacionado al tema. Efectivamente, Byron, amigos televidentes, las gestiones para la reconstrucción de casas que fueron afectadas por el sismo en Esmeraldas ya tienen una hoja de ruta. El ministro del ramo nos explica que su concreción podría demorar alrededor de 6 semanas. Escuchemos. Oficial de la Dirección de Riesgos por el sismo que sacudió a Esmeraldas, existen hasta el momento 196 viviendas afectadas solo en el cantón. De ellas, 42 están destruidas totalmente, 6 centros de salud afectados y 6 unidades educativas perjudicadas. Sí, miren, nuestras casas se han caído, no podemos ingresar a nuestra casa porque todo está destruido. Desde el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Midubi, se tiene previsto entregar un bono de hasta $7.500 para reconstruir las casas afectadas y un bono de hasta $15.000 para construir totalmente otras. Entonces puede que este número suba, pero el presidente se ha comprometido de manera ya formal sobre este número provisional de viviendas y de inversión que se va a tomar. El ministro Herrera indicó además que ya se ha gestionado con la alcaldía de la localidad 2 predios en zonas libres de riesgos para reasentar a las familias afectadas. 1 a 2 semanas para tener todos los nombres de los beneficiarios. Inmediatamente que el gobierno autónomo centralizado transfiera el título a cada uno de los beneficiarios para nosotros proceder a hacer nuestro proceso de contratación, despacho y construcción de las viviendas. Yo lo estoy haciendo desde ahorita para poder legalizar y poderle decir, señor ministro de la Vivienda, aquí hay cómo construir unas 120 o 130 viviendas. Por otro lado, el ministro también dio a conocer que desde el año 2016 existían 2.932 viviendas donadas por el gobierno de la República de China que no se han hecho efectivas, pero se prevé que para el 11 de abril se suscriba un convenio que otorgará 1.100 viviendas gratuitas en la ciudad de Muisne. Con imágenes de José Gualotuña y Byron Espinosa, informó desde Esmeraldas Andrea Orbe, Noticias 7. Y para ampliar este tema y todo lo que compete a la reconstrucción o ampliación de viviendas o mejoramiento de viviendas, no solamente en Esmeraldas, sino en otras partes del país, con nosotros el titular de la cartera de vivienda, el ministro Darío Herrera. Buenos días. ¿Qué tal, Byron? Placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, 120 preliminarmente, viviendas totalmente destruidas que van a ser reconstruidas nuevas. Quisiera dar un update al día de ayer a las 18:30. Tengo el último reporte de las viviendas que han sido ya inspeccionadas, las viviendas que tenemos como afectadas, así como las viviendas totalmente destruidas. Hasta las 18 horas del día de ayer en los barrios, en la zona 1, que es el barrio Calderón, Patricia Páez, Delgadillo, San José Obrero y el barrio 13 de Abril, se han evaluado 255 edificaciones. De estas 255, tenemos 217 viviendas afectadas y 42 viviendas totalmente destruidas. Con el presidente habíamos, cuando estuvo la visita del presidente, el arqueo inicial eran 196 viviendas, se mantenían las 42 viviendas totalmente afectadas y el presidente hizo un presupuesto muy preliminar de cuánto sería la inversión para poder tanto reparar las viviendas afectadas, así como proveer de vivienda nueva en terreno donado por el municipio, de alrededor de $2,5 millones. Pero no obstante, el presidente dijo, mira, así tengamos un margen de error del 100%, es decir, el doble de la cantidad, igual comprometió estos recursos para Esmeraldas, para poder paliar esta tragedia.
Ministro, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Ahora, hablemos de efectos prácticos. Si, por ejemplo, un damnificado en la provincia de Esmeraldas frente a esta situación, a estos sismos, necesita ayuda por parte del gobierno, ¿cuál es el procedimiento que se está siguiendo para poder ayudar a esta persona, a esta familia? Sí, muy importante esa pregunta. Yo creo que va a clarificar lo que les voy a decir ahora para informar a las personas en Esmeraldas y que ellos tengan una expectativa real de cómo es el proceso, ¿no? Correcto. El temblor fue el día sábado en la noche, ya a la medianoche. Ya el día domingo, la primera institución que ingresa siempre a este tipo de eventos es la Secretaría de Gestión de Riesgos. El ministro Cristian Torres viajó ese mismo día a Esmeraldas. Pensábamos, estuvo en contacto conmigo, pensábamos que era algo menor realmente. Y ya a mitad del día domingo, me llamó y me dijo, mira, yo creo que tenemos aquí un mini 16A y no puedo cuantificar en este momento porque es el primer día. Entonces, inmediatamente nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda activamos a todas nuestras oficinas técnicas para ayudar a la oficina técnica de Esmeraldas, y ya al final del día domingo teníamos 8 personas trabajando. Y a la mitad del día lunes ya teníamos 33 personas de diferentes oficinas, solamente en nuestro ministerio. Entonces ingresa primero Secretaría de Gestión de Riesgos para evaluar las emergencias junto con el Cuerpo de Bomberos, él activa a todas las personas, y de ahí también ingresa el Ministerio de Inclusión Social para proveer la ayuda humanitaria, psicológica que se necesita. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entra en una fase 2. Y es cuando ya se necesita hacer una evaluación de la habitabilidad de las viviendas. Nosotros lideramos la mesa técnica número 7, que se activa cuando el gobierno autónomo centralizado dice, no puedo, esto ya está fuera de mis competencias, se me va de las manos. Y eso lo hizo públicamente el día domingo en la tarde. Entonces, a partir de ese momento, nosotros tenemos que ya activarnos. Al día siguiente estuvimos ahí, yo viajé personalmente a ver este evento, y también lo hizo el presidente de la República, quien llegó al mediodía. Entonces, ya para el día lunes teníamos a toda la gente completamente activada, pero además de eso, ¿qué hicimos nosotros? Preparándonos para poder evaluar realmente el daño estructural en cada una de las viviendas. El día domingo ya enviamos un comunicado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que nos ayuden con 30 ingenieros estructurales especialistas en la evaluación de este tipo de viviendas. ¿Y por qué? El Midubi tiene arquitectos, tiene ingenieros, y ellos pueden hacer este barrido inicial, pero el momento que se determine derrocar una vivienda tiene que ser en base a un análisis un poco más técnico. Entonces ahí es cuando ingresa el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 30 personas ingresan el día de hoy. Hicimos una labor el día lunes para que pudieran ingresar ayer, pero no se pudo. Por cuestiones de logística, pero ya hoy están trabajando. Nuestra viceministra, Gabriela Aguilera, está en Esmeraldas en este momento, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con nuestras 30 personas, articulando todas estas gestiones para que ellos hagan un barrido casa a casa. Y aquí el mensaje de los ecuatorianos, especialmente los hermanos de Esmeraldas: no los vamos a dejar solos, vamos a ir a cada una de estas viviendas. ¿Cuánto nos va a tomar? ¿Una semana, 2 semanas? Esperemos que sea menos tiempo y que eso signifique que existan menos daños, ¿no? Del barrido de las 255, sí quiero informar algo. 45% de estas 255 viviendas no tienen ninguna afectación o tienen afectaciones mínimas. El 26% tiene entre 10 y el 30% de afectación. El 17% tiene una afectación entre 30 y 60%, y solamente el 11% tiene una afectación sobre 60% o severa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ahora 46 viviendas consideradas como inseguras, 97 con un membrete de restringido, cuidado, y 92 viviendas que están habitables. ¿Cuál es el objetivo? Ojalá que no haya más viviendas dañadas, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya lo sabremos en el transcurso de estas semanas cuando terminemos todo nuestra revisión en campo. Ministro, ustedes han dicho que $7.500 se va a dar para las viviendas que tengan que restaurarse y $15.000 para reconstrucción.
Eso significa, aparte de las que ustedes van a construir de estas 40 y pico, que eventualmente... Totalmente. Tenemos un fondo de emergencia, siempre está disponible. $7.500, nuestra normativa nos indica, es hasta $7.500 para una reparación. Y aquí hay que entrar poco a medida, ¿no? Sí, sí. Tantas paredes, y por eso la revisión tiene que ser exhaustiva. Y en ese momento se hace como un detalle de cómo se va a reparar y qué monto, porque es hasta 7.500. Las viviendas que tienen que derrocarse, estas personas tienen que ser reubicadas en otro terreno, en una zona libre de riesgo, y para eso tenemos un presupuesto de hasta $15.000 para una vivienda totalmente gratuita, de hormigón armado, de emergencia, cierto es, prefabricada, que cumple esa funcionalidad, ¿no? De emergencia, tiene que armarse muy rápido. La armada de una vivienda esta puede tomar 8 días, 10 días. Lo que siempre demora es el proceso contractual, que puede ser 30 días. Y hemos visto en la experiencia ya en los últimos meses, ahora en este invierno tan duro, de que a veces los municipios no actúan muy rápido, ¿no? Y yo fui muy claro con la alcaldesa de Esmeraldas el día de la reunión con el presidente y le dije, por favor, busquemos el terreno. Y es así que el día de ayer se revisaron 3 o 4 terrenos con la alcaldesa, de los cuales solamente calificó 1 de 2 hectáreas. Y yo también hice un recorrido en otros proyectos que tenemos ahí con ciertos problemas inconclusos, cosas que hemos heredado también, y tenía que atender esos proyectos. Y encontré ciertos predios de la empresa pública de vivienda que podemos utilizar. Entonces vamos a hacer un mix para poder tratar de reubicar a estas personas en un área donde tengan servicios básicos, donde tengan, estén libres de riesgo y poder suplir por lo menos ahora estas 42 viviendas totalmente destruidas. Señor ministro, pero un poquito insistiendo en la pregunta que yo le realizara hace pocos minutos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? ¿Tiene que esperar a que las autoridades del ministerio se acerquen donde ellos y que puedan constatar precisamente los daños que se encuentran en estas viviendas y en ese momento actuar? ¿O existe algún otro protocolo para poder recibir la ayuda? No, definitivamente esperan nuestras brigadas, ¿no? Y van barrio por barrio. Estamos tratando de ampliar la cobertura. Mientras nosotros hacemos este tipo de registro, hay otras actividades que las otras entidades del Estado están haciendo, especialmente el Ministerio de Inclusión Social. Pienso que ellos tenían alrededor de 200 personas allá trabajando, brindando la asistencia necesaria. Entiendo también que la Secretaría de Gestión de Riesgos ya había armado un albergue, habían más de 200 camas, iban a tener un total de 500 camas en el albergue para el día de ayer. Entonces hay muchas otras actividades, ¿no? Nuevamente, como le decía, nosotros entramos en una fase 2 cuando ya se han atendido las urgencias de las personas, ¿no? Dónde va a dormir, la seguridad, y luego de eso entramos nosotros ya a la evaluación de las viviendas, así es. Ministro, en Cuenca, en el sector de Sayausí, en la vía Moyeturo-Cuenca, también hay destrucción total de muchas vías. ¿Cuántas son y cómo va a actuar, si con los mismos bonos de 7.500 o 15.000 o hay otra figura especial para ellos? No, a ver, Sayausí pasó casi al mismo tiempo. Nosotros no hemos podido llegar allá, lamentablemente. Ahí estuvo Esteban Bernal y el ministro Cabrera. Más de 7.000 metros cúbicos de tierra, de lodo, ¿no? Es un tema muy complicado. Entiendo, hay 4 personas fallecidas, es lamentable también, y algunas viviendas destruidas. Esto se suma ya, serían casi 14, entre 13 y 14 lugares en el país, a lo largo y ancho, especialmente la sierra que tenemos ahora con emergencias, ¿no? El Chaco, tenemos todo este tema de guano. Entonces, en cada una estamos nosotros atendiendo las necesidades y cada una tiene un protocolo. Es similar, pero tiene sus consideraciones especiales. Aquí quisiera yo aprovechar, si me permiten, hacer un llamado al alcalde del Chaco, el alcalde Javier Chávez. Yo lo visité personalmente para poder con él concretar la donación de los terrenos y poder construir 54 viviendas. Y no se ha podido hacer porque estoy esperando por los terrenos. Insistentemente he enviado mensajes y comunicaciones, pero no tengo respuesta. Entonces ojalá que me esté viendo para que... Gracias, ministro, porque mi producto me está jalando las orejas. Nos vamos, Verónica. Así es. Muchísimas gracias, señor ministro, por su presencia. Hacemos una pausa, amigos. Ya regresamos.
Estamos a segundos de irnos, Verónica. Hasta aquí el tiempo de las noticias de esta mañana. Así es, Byron, amigos televidentes, les invitamos a que nos acompañen en una nueva emisión en nuestro noticiero estelar a las 19 horas en punto. Mientras tanto, que disfruten de su día y, por supuesto, sigan con la señal de Ecuador TV. Hasta siempre.